¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Y dónde está sepulcro? Tu victoria. Cristo venció la muerte. Al tercer día resucitó. La muerte no pudo soportarlo. Por eso la palabra de Dios dice, y Él os dio vida juntamente con Él. ¿Quién? El Señor nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos en vuestros delitos y en vuestro pecado. Vida después de la muerte. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo hablando, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La Biblia dice que si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, da fruto y lleva fruto al 100%. Ahora, ¿qué dice la palabra con respecto a esto? Vida después de la muerte. ¿Existe la vida después de la muerte? La palabra de Dios nos enseña que para eso vino Cristo, dice, para deshacer las obras del diablo. Dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto él viene el juicio. Ahora, ¿qué acontece hoy en día? ¿Por qué temer a la muerte? Cuando la palabra de Dios dice que Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Pero también la misma palabra de Dios nos enseña y dice que Jesús hablando dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué muere el hombre? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que ha producido la muerte es el pecado. El pecado, la palabra de Dios dice, sé santo, porque vuestro Padre que está en los cielos también es santo. Dios nos manda a vivir una vida conforme a su voluntad y una vida de santidad. Ahora bien, ¿a dónde vamos después de esta vida? Dice el rey Salomón, reflexionando acerca de lo que es la muerte, habla en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, en el verso 2, dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Por qué Salomón está hablando de esto? Porque cuando estamos viviendo en la vida con mucha felicidad, entre comillas, y mucha abundancia y mucho banquete, nos olvidamos que un día vamos a partir de esta tierra. Pero cuando vamos a la casa del luto, donde aquellos que perdieron su vida, donde aquellos que conocimos que hoy estaban y que ya no están, empezamos a reflexionar acerca de la vida, mirando cómo el hombre muere, mirando cómo las personas hoy están en abundancia, cómo las personas hoy pueden estar vivos y mañana dejan de existir. Para eso vino Cristo. Dice la palabra, hablando Pablo, dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Qué era la muerte? Un aguijón que no nos dejaba a nosotros vivir. Ese aguijón, dice la palabra, el apóstol Pablo, dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? Cristo venció la muerte. Dice la palabra que Él murió y llevó cautivo todas nuestras enfermedades. Él llevó cautivo todo nuestro pecado, todas las cosas que eran contrarias. Dice la palabra que Él le exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz del Calvario. Cristo murió y dice la palabra que Él llevó todo peso de pecado. Y dice que al tercer día resucitó. La muerte no pudo soportarlo. Por eso la palabra de Dios dice, y Él os dio vida juntamente con Él. ¿Quién? El Señor nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos en vuestros delitos y en vuestro pecado. Por eso el apóstol Pablo decía, porque yo sé que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte en los cristianos es ganancia. Por eso no podemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. He visto hoy en día que muchos cristianos están entrando en temor hacia las cosas que les pueden ocurrir. La Biblia nos dice, hablando el Señor, en el mundo van a tenerse aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Por qué temer a la muerte? Porque la palabra nos enseña que después que partamos de esta vida vamos a estar con el Señor. Y en esta vida no hay nada seguro, todos vamos a morir. No importa el poder, la riqueza que tengas, no importa lo que logre, vamos a morir. Para eso vino Cristo. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Por eso la palabra de Dios dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. El Señor vino a rescatarnos de la perdición del pecado. El Señor vino a rescatarnos de la muerte eterna. Por lo tanto, nosotros que estamos aquí en el Señor,
como dice la palabra, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que estemos aquí, los que habemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Por lo tanto, nosotros tenemos victoria, victoria después de la muerte. Entonces nosotros no podemos entristecernos por lo que puede acontecer. Dice la palabra, sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Dice la palabra que el Señor le dijo a sus discípulos, mi reino no es de este mundo, pero donde yo esté, vosotros también estáis. Dice la Biblia que los discípulos pusieron su esperanza en el galardón, en la vida eterna. Es decir, cristiano, hombre de Dios, mujer de Dios que me escucha, los que no han conocido a Cristo, cuando partamos de esta tierra, dice la palabra que vamos a tener vida y vida eterna. Por eso dice Salomón, es mejor ir a la casa es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. ¿Qué? La muerte, aquí, el fin de esta vida, el fin de esta vida que es pasajera, el fin de esta vida que en un momento estamos bien, pero luego estaremos mal. ¿Por qué? Porque esto es una vida que nos brinda altas y bajas, pero la que el Señor nos da es una vida eterna. Por eso debemos estar confiados. El tiempo, el día de la venida de Cristo se acerca. Por eso no debemos temer por lo que estemos viviendo. Si alguien murió y murió en Cristo, debemos estar gozosos. Por eso el apóstol Pablo dice, ya yo estoy para ser sacrificado. Era un galardón. Dice de tal manera que Pablo dice, yo he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Por lo demás me será reservada la corona de vida que me dará el Señor justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Por lo tanto, hermano, amigo que me escucha, tú estás peleando una batalla. Y si acabaste tu carrera, glorifica el nombre de Dios. Por lo tanto, aquellos que han terminado su carrera en esta tierra, nosotros debemos de gozarnos y decir, ellos vencieron. Por lo tanto, no nos desanimemos por lo que estemos viviendo. Sigamos hacia adelante, porque la palabra de Dios nos enseña que para el que muere en Cristo, el morir es ganancia. Los hijos de Dios no mueren, sino que pasan de muerte a vida. Por lo tanto, hablemos a la persona de que hay esperanza, de que hay vida después de la muerte. Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado y nos ha dado vida y vida eterna. Te exhorto que sigas hacia adelante peleando tu batalla. Tú estás en prueba, pero sigue hacia adelante. Cristo viene. Los tiempos se van a acabar, pero Él nos tiene a nosotros un galardón de vida eterna. Los cristianos debemos fortalecernos con esperanza. No debemos de entristecernos por aquellos que han muerto en Cristo, sino glorificar a Dios, porque ya ellos se fueron adelante. Luego nosotros nos iremos más atrás. Shalom, Dios te bendiga, comparte este video, suscríbete y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Shalom.